Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo otro video para los alumnos de tercero sobre el tema de estructura condicional. En los dos videos anteriores lo que hice fue lo siguiente. En el primero di una introducción sobre verbos, especialmente en cuanto a su definición, que era más que nada un repaso, y al mismo tiempo lo que hice fue explicarles la cuestión de los modos y los tiempos verbales. Y al mismo tiempo les expliqué también cuáles eran las principales conjugaciones que me interesaban de el modo indicativo. En el segundo video lo que hice fue hacer lo mismo, pero con las conjugaciones del modo subjuntivo y del modo imperativo. Y en este, de manera inevitable y como una conclusión lógica, no queda otra alternativa más que combinar, una vez que tenemos el paradigma verbal completo, las conjugaciones verbales en relación a qué tema, la estructura condicional. La estructura condicional no es otra cosa más que la manera en la cual se forman o se arman las oraciones en las cuales se establece un acontecimiento que es causa de otro. ¿Mm? O dicho de otro modo, de un hecho que es consecuencia de otro. ¿Mm? Las oraciones condicionales, que son estas, a las cuales hicimos referencia, se componen de una oración principal y de una oración subordinada. La subordinada indica la condición que debe cumplirse para que ocurra lo que indica la oración principal. ¿Y cómo distinguimos a la oración subordinada de la principal? Muy sencillo. La oración subordinada siempre va encabezada por la conjunción sí, pero esta conjunción no lleva tilde en la i como sí lo haría hablando sintácticamente, el circunstancial de afirmación, de responder una pregunta afirmativamente con un sí. Ese sí de afirmación lleva tilde en la i, esta conjunción condicional no. Pero ahora bien, no solamente es importante dentro de la estructura condicional la conjunción sí, sino también el uso de la coma como signo de puntuación. Ustedes dirán, ¿por qué tiene tanta importancia? Lo vamos a ver en un ejemplo de una condición o de una oración condicional que no es de mi invención, sino de un escritor argentino muy famoso llamado Julio Cortázar. Él dio este ejemplo, diciendo, si el hombre supiera lo que vale la mujer, andaría todo el día de rodillas detrás suyo. Como no tiene un signo de puntuación, no hay un corte, no tenemos manera de saber dónde termina la oración subordinada que establece el hecho determinante para que lo otro se produzca y dónde comienza la oración principal. Entonces tenemos que colocar una coma, pero fíjense cómo una coma colocada en un lugar o en otro cambia completamente el sentido de una oración. En este caso en particular, si yo fuese feminista, la coma la colocaría acá. Y la oración diría, si el hombre supiera lo que vale la mujer, andaría todo el día de rodillas detrás suyo. Es decir, el hombre andaría todo el día de rodillas detrás de la mujer al saber lo que vale. Pero supongamos que yo no soy feminista, sino que soy machista. La coma la pondría acá. Y esta oración diría, si el hombre supiera lo que vale, es decir, lo que él vale, la mujer andaría todo el día de rodillas detrás suyo. Como ustedes se habrán dado cuenta, una coma colocada 2 palabras antes o 2 palabras después cambia completamente el sentido de la oración. Por eso es tan importante el uso de las comas y en general de cualquier signo de puntuación. Bien, hecha esta pequeña introducción, también podemos decir que la estructura condicional exige un razonamiento simple, pero razonamiento al fin, sobre la relación de causalidad entre un término y el otro, o sea, qué término es la causa y cuál es la consecuencia. Por ejemplo, acá tenemos dos términos, cantar bien, participar en un concurso. A mí la lógica me indica que el el participar en un concurso depende de cantar bien, no al revés. Por lo tanto, la oración condicional debería armarse de la siguiente manera. Si cantara bien, participaría en un concurso, no al revés. No puedo decir si participo en un concurso cantaré bien, porque
no depende que yo cante bien o cante mal de si participo o no en un concurso, porque podrían aceptarme en un concurso de canto, pero en vez de cantar aullar o ponerme a ladrar. Bien, por lo tanto, lo primero que hay que hacer cuando tenemos dos términos es saber cuál es la condición de cuál. ¿Ok? Y ahí armar la oración subordinada y la oración principal. Otro ejemplo. Tenemos dos términos, tener un accidente, manejar con imprudencia. ¿Qué cosa depende de cuál? A mí la lógica me indica que la oración condicional se tiene que armar del siguiente modo. Si manejo con imprudencia, tendré un accidente. No al revés. No puedo decir si tengo un accidente manejaré con imprudencia, porque el que vos manejes con prudencia o sin prudencia no depende de que tengas o no un accidente, por lo menos en los términos en los cuales está planteada la condición. Bien. Ahora bien, hecha esta ejemplificación, tenemos que pasar a analizar los tipos de condiciones que hay dentro de la estructura condicional. Y tenemos tres tipos de condiciones. Las condiciones reales, las condiciones posibles y las condiciones irreales. Las condiciones posibles, que son las primeras, son aquellas que admiten una posibilidad cierta de darse, de producirse. Bien, es decir, existe una posibilidad concreta, real, de que se realice. Las posibles simplemente admiten una posibilidad que puede o no darse, mientras que las irreales plantean condiciones que son completamente irrealizables. ¿Mm? Y lo vamos a ir viendo a medida que analicemos cada uno. Tomemos primero las condiciones reales, que son aquellas que tranquilamente se pueden dar. En este caso, la conjunción sí va seguida de un verbo o en presente o en pretérito imperfecto del modo indicativo. Y si esto ocurre, el verbo principal, o sea, el verbo de la oración principal, se conjuga o en presente o en futuro del modo indicativo o en el modo imperativo. Tomemos este ejemplo. Trabajar los sábados, dormir hasta el mediodía. Para armar correctamente esta oración, yo tengo que saber que el hecho de que pueda dormir hasta el mediodía depende de si trabajo o no los sábados. Entonces, en este caso sería los sábados, si no trabajo, o si no trabajo los sábados, duermo hasta el mediodía. Fíjense, verbo subordinado conjugado en tiempo presente, el verbo de la condición principal también conjugado en tiempo presente, los dos del modo indicativo. Ahora, ustedes fíjense que yo tranquilamente podría evitarme el tener que colocar esta coma. ¿Cómo se puede hacer? Dando vuelta a la oración. En vez de decir los sábados, si no trabajo, duermo hasta el mediodía, puedo decir los sábados, duermo hasta el mediodía si no trabajo. En este caso la coma no es necesaria. Pero también, cuando el verbo de la oración subordinada está en presente, también se puede conjugar en futuro del modo indicativo. Fíjense, los sábados, si no trabajo, el sábado, si no trabajo, dormiré hasta el mediodía. Fíjense cómo el verbo de la condición principal o de la oración principal, está conjugado en futuro del modo indicativo. ¿Cómo puedo hacer para eliminar la coma? Muy sencillo. En vez de decir el sábado, si no trabajo, dormiré hasta el mediodía, puedo decir, dando vuelta a la oración, el sábado dormiré hasta el mediodía si no trabajo. Vamos a ir a la otra. Dijimos que en las condiciones posibles, cuando el verbo de la oración subordinada está en presente, también el verbo de la oración principal se puede conjugar en modo imperativo. Fíjense, yo puedo decir el sábado, si no trabajas, duerme hasta el mediodía. Estoy dando una orden, por eso es modo imperativo. Si quisiéramos hacerlo en el castellano rioplatense, podríamos decir el sábado, si no trabajas, dormí hasta el mediodía. ¿Cómo puedo hacer para evitar las comas? Muy sencillo, doy vuelta a la oración y decir, el sábado dormí hasta el mediodía si no trabajas. Pero también hay otra posibilidad.
como dijimos acá arriba, que el verbo de la oración subordinada esté conjugado en pretérito imperfecto del modo indicativo, que es lo que estoy poniendo acá. En este caso, si la conjunción va seguida de un verbo en este tiempo, de este modo, el verbo principal se tiene que conjugar en el mismo tiempo y modo verbal, es decir, en pretérito imperfecto del modo indicativo. Ejemplo, los sábados, si no trabajaba, dormía hasta el mediodía. Fíjense, el verbo subordinado trabajar está en pretérito imperfecto, el verbo principal también. Los sábados, si no trabajaba, dormía hasta el mediodía. ¿Cómo hago para evitar las comas? Sencillo, doy vuelta a la oración. Los sábados dormía hasta el mediodía si no trabajaba. Ustedes podrán pensar que es demasiado complicado, pero yo les tengo que dar las dos alternativas. Y cualquiera de las dos que utilicen, con la coma o sin la coma, dando vuelta obviamente la oración condicional, son correctas. Cualquiera de las dos maneras lo es. Vamos a otro ejemplo. Tenemos dos términos, ahorrar dinero, viajar a Bariloche. Obviamente que en este caso el hecho de que yo viaje a Bariloche, ¿de qué depende? De que ahorre dinero. Esta es la condición, es decir, esto tiene que conformar la oración subordinada. Digo, si ahorro dinero, viajo a Bariloche. No puedo decirlo al revés, porque no tendría sentido. Yo no puedo decir, si viajo a Bariloche ahorro dinero. ¿Qué tiene que ver que ahorres o no dinero con que viajes o no a Bariloche? Es al revés. Si ahorro dinero, viajo a Bariloche. ¿Y cómo hago para evitar la coma? Doy vuelta a la oración. Puedo decir, viajo a Bariloche si ahorro dinero. Las dos maneras están bien. Vamos a la segunda alternativa, dentro de las condiciones reales. Si ahorro dinero, viajaré a Bariloche, tiempo futuro, del modo indicativo. Puedo eliminar la coma si yo digo viajaré a Bariloche si ahorro dinero. Tercera opción, si ahorras dinero, viaja a Bariloche o viaja a Bariloche. Es decir, fíjense, modo imperativo. Puedo evitar también o eliminar la coma si doy vuelta a la oración. Sería viaja a Bariloche si ahorras dinero. Ahí la coma no es necesaria. Y tenemos la última. Cuando yo tengo este verbo, después de la conjunción sí, conjugado en pretérito imperfecto del modo indicativo. Si ahorraba dinero, viajaba a Bariloche. ¿Por qué? Porque en este caso el verbo principal tiene que estar conjugado exactamente en el mismo tiempo y modo verbal. ¿Cómo hago para eliminar la coma? Doy vuelta a la oración. Puedo decir, viajaba a Bariloche si ahorraba dinero. Bien, perdón que tenga esa muletilla continua de preguntar bien, se entendió, ok, etcétera, porque como buen docente estoy acostumbrado a las clases presenciales y en las clases presenciales algún alumno me contesta. Acá yo sé que la computadora no me va a contestar, pero es esa muletilla que uno se las pega y las dice incluso cuando la circunstancia no lo recomienda. Bien, vamos ahora a las condiciones posibles. Las condiciones posibles se dan cuando a la conjunción sí le sigue un verbo en pretérito imperfecto, pero ojo, del modo subjuntivo, no del modo indicativo. No es este tiempo verbal que está acá, no, es el pretérito imperfecto pero del modo subjuntivo. En ese caso, el verbo principal se conjuga en condicional simple o condicional perfecto del modo indicativo. Ejemplo, con el tema de trabajar los sábados y dormir hasta el mediodía, sería, si no trabajara los sábados, coma, dormiría hasta el mediodía. Fíjense, trabajara está conjugado en pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Dormiría es condicional simple del modo indicativo. Es este que está acá. Ojo, también puedo eliminar la coma diciendo, dormiría hasta el mediodía, doy vuelta a la oración, si no trabajara los sábados. Ahí la coma no es necesaria.
Otro ejemplo, ahorrar dinero, viajar a Bariloche. Si ahorrara dinero, fíjense, este es el pretérito imperfecto del modo subjuntivo, viajaría a Bariloche. Condicional simple. Bien. Puedo eliminar obviamente la coma si dijera viajaría a Bariloche si ahorrara dinero. Este tipo de condiciones o en este tipo de oraciones es donde la gente más se confunde. ¿Por qué? Porque en general la mayoría de las personas no sabe conjugar bien los tiempos verbales del modo subjuntivo. Sí lo saben utilizar en cuanto a la expresión de deseos. Ojalá te salga bien, ojalá lo logres, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de algunos tiempos verbales ya es donde la gente se confunde. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que diría, fíjense, la gente diría, si no trabajaría los sábados, dormiría hasta el mediodía. No, es si no trabajara los sábados. Esta es la conjugación correcta en el pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Es si no trabajara los sábados dormiría hasta el mediodía. No se dice si ahorraría dinero viajaría a Bariloche. Es si ahorrara dinero viajaría a Bariloche. Yo en las condiciones posibles no puedo conjugar los dos verbos en el mismo condicional simple del modo indicativo. Este de acá es muy clara, la regla gramatical tiene que estar conjugado en pretérito imperfecto del modo subjuntivo. No es trabajaría, es trabajara, no es ahorraría, es ahorrara, no es manejaría, es manejara. Bien. Y por último tenemos las condiciones irreales. Se producen cuando la conjunción sí va seguida de un verbo conjugado en pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Este es otro tiempo que también provoca confusiones. Y el verbo principal entonces se puede conjugar en el mismo tiempo de acá, es decir, pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo, o en condicional perfecto o condicional del modo indicativo. Fíjense, si no hubiera trabajado, piensen que el pretérito pluscuamperfecto es un verbo, una conjugación compuesta. Es decir, lo primero que se tiene que conjugar es el verbo auxiliar haber, y el verbo principal va siempre en la forma de participio, con terminación ado, ido. Fíjense, en este caso sería, si no hubiera trabajado el sábado, coma, puedo usar la misma conjugación, hubiera o hubiese dormido hasta el mediodía. ¿Cómo hacemos para eliminar la coma? Sencillo, damos vuelta a la oración. Hubiera o hubiese dormido hasta el mediodía si no hubiera trabajado el sábado. La otra opción, pretérito pluscuamperfecto, condicional perfecto, que también es un tiempo compuesto, en el cual se conjuga el verbo haber y el verbo principal va en la forma de participio con terminación ado, ido. Sería, si no hubiera trabajado el sábado, habría dormido hasta el mediodía. O también, para eliminar la coma, habría dormido hasta el mediodía si no hubiera trabajado el sábado. Ojo, acá seguimos en las condiciones irreales. Y la última opción, en condicional simple. Si hubiera trabajado el sábado, tendría, fíjense, condicional simple, tendría más dinero. O, lo que es lo mismo para eliminar la coma, tendría más dinero, damos vuelta a la oración, tendría más dinero si hubiera trabajado el sábado. Fíjense, ¿por qué hablamos de condiciones irreales? Porque acá dice, si no hubiera trabajado el sábado hubiese dormido hasta el mediodía, pero el sábado trabajaste, no pudiste dormir hasta el mediodía. Acá lo mismo, si no hubiera trabajado el sábado, habría dormido hasta el mediodía, pero no pudiste dormir porque el sábado sí trabajaste. Vamos a verlo con este ejemplo. Las tres clases de condiciones como para que se entiendan los errores más comunes en el manejo de estas oraciones condicionales. Tomemos estos dos términos, comprar un billete y ganar la lotería.
¿Cómo sería en condiciones reales? La más común, si compro un billete, ¿gano la lotería o ganaré la lotería? ¿Cómo hago para evitar la coma? Doy vuelta a la oración. Ganaré la lotería si compro un billete. ¿Cómo sería estos términos en una condición posible? Sería, si comprara, por favor, no es si compraría, no es condicional simple del modo indicativo, es este del modo subjuntivo. Si comprara un billete, y acá sí en condicional, ganaría la lotería, o lo que es lo mismo, ganaría la lotería, doy vuelta a la oración, si comprara un billete y sacamos del medio la coma. ¿Ok? ¿Cómo sería la irreal? Fíjense que esto indica seguridad. Si compro un billete, gano la lotería o ganaré la lotería. Esto indica una posibilidad. Si comprara un billete, tal vez ganaría la lotería. Pero esta directamente es irreal, porque sería, si hubiese comprado un billete, hubiera o hubiese ganado la lotería, o si hubiera o hubiese comprado un billete, habría ganado la lotería. Pero no lo jugaste, no compraste un billete, por lo tanto es irreal decir que hubieses ganado la lotería, porque no jugaste, no compraste ningún billete. Por eso se trata de una condición irreal. Es lo mismo que con el ejemplo de ahorrar dinero y comprar una bicicleta. En condición irreal sería, si hubiera ahorrado dinero, hubiera o habría comprado una bicicleta, pero no ahorraste dinero, vos mismo lo estás diciendo, y por lo tanto la bicicleta no la compraste. Por eso se trata de una condición irreal. Ahora bien, aquí llegamos al final del video. Les voy a pedir que lo miren con atención, que lo vean las veces que sea necesario, vayan pausándolo como para poder entender e ir tomando algunas notas, y les recomiendo que vean esto y lo vayan pausando con las copias que yo les mandé del paradigma verbal, tanto del modo indicativo como del modo subjuntivo e imperativo. Espero que me planteen dudas, ya sea por el mail, o ya sea por los comentarios debajo del video, de aquellas cuestiones o de aquellas clases de condiciones que tal vez no les quedaron demasiado claras. No hay absolutamente ningún problema, porque una vez que yo me dé cuenta de cuáles fueron las dudas más comunes, no tengo problemas en hacer otro video aclaratorio y también subirlo a este canal de YouTube. Así que, bueno, después de haber explicado de la mejor manera que podía, los saludo hasta el próximo video.